Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso hemos visto la película de El método peligroso, justamente, de Cronenberg, donde trata fundamentalmente de la relación de Freud con Jung, ¿no es cierto? El motivo por qué la ruptura, cuando el psicoanálisis recién se estaba organizando, ¿no? Se estaba empezando sí, bien digo, ¿no? A organizar, estaban en los comienzos del psicoanálisis. Pero como coincido con Cronenberg, que en este caso no solamente no es solamente la relación entre estos dos personajes, porque vamos a hablar de la película, porque por supuesto esta película está contada desde el punto de vista de Cronenberg, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a hablar de estos personajes, que puede que coincidan o no con quienes fueron, pero digamos, nosotros vamos a hacer la lectura de esta película y de los personajes como nos los describe, como los pinta Cronenberg. Decía que, bueno, coincido con el punto de vista de Cronenberg en el sentido de que el rol de Sabina Spielrein es muy, muy importante y que justamente viene a terciar, en el sentido de armar el tercio entre estos dos personajes, ¿no es cierto?, entre Freud y Jung. Y es muy fácil ver que de lo que se trata acá es de un triángulo histérico, ¿no es cierto? O sea, donde tenemos un objeto de deseo y dos sujetos que desean ese objeto. O sea, va a ir el lugar del objeto de deseo va a ir cambiando, ¿no es cierto? Va a ir circulando, en el sentido que por momentos es Sabina Spielrein, que están en los dos, estos dos personajes, Jung y Freud, están interesados en ella, y por otro momento el objeto del deseo va a ser Freud, entonces están, digamos, en una especie de competencia Jung y Sabina. Entonces, bueno, ahí podemos encontrar este triángulo típico de la histeria, en la que justamente el deseo viene por procuración, o sea, el objeto de deseo se desea porque es deseado por el otro, ¿no es cierto? Aquello que nos vino a decir Hegel, que el ser humano tiene deseo de deseo, es esto en definitiva, ¿no es cierto? Y lo que en las palabras de Jacques Lacan vendría a ser el deseo es el deseo del otro, ¿no es cierto? O sea, yo deseo lo que el otro desea, ¿no? Quiero desear. Entonces, en este triángulo, decíamos, vemos cómo se van poniendo en juego diferentes, en física esto se llama dinámica de fuerzas, ¿no es cierto? O sea, cómo van jugando diferentes fuerzas, ¿no es cierto? En el punto de que vemos la falta de ética justamente que tiene Jung, y que un personaje bastante interesante, que ya en la primera parte de una de las películas que vimos de John Huston, que es justamente Pasiones Secretas, que trata sobre Freud. En aquel momento Freud fue personificado por Montgomery Clift, y vemos en esta figura de Jung, que tiene que ver con aquel personaje del Dr. Meyer de aquella primera película, donde vemos a un médico, a un profesional, porque vemos a un ser humano que es más fuerte, lo que Freud podría llegar a decirnos el entorno, ¿no? O sea, cómo lo chupa, cómo lo somete, cómo lo seduce, en este caso el bienestar económico, el hecho de tener dinero, de tener un renombre,
de pertenecer a una determinada clase social. Y en contraposición a esto tenemos la actitud de Freud, que es justamente algo del orden del desafío, del reto de decir, bueno, estoy en esta línea de investigación y tengo que seguir en ella, ¿no? Y nos habla de que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, al pan pan y al vino vino, ¿no es cierto? Mientras que lo vemos a Jung con muchísimo temor, con mucho miedo, tratando de buscar las palabras para no herir susceptibilidades. Es así como él le sugiere a Freud que no se hable de la sexualidad, que no se hable de lo sexual, sino que se podría pensar en una fuerza cósmica, ¿no es cierto? Y él quiere seguir investigando en estas líneas que tienen que ver con algo del orden de lo esotérico, de lo místico, ¿no es cierto? Y Freud tiene los pies bien parados sobre la tierra y le dice, bueno, nosotros estamos aquí ahora y tenemos esto que investigar. No nos vayamos por las ramas, no tratemos de pensar en estas cosas, sino que vayamos a lo concreto, porque esto es ciencia, esto que tenemos entre las manos, porque justamente nuestros detractores lo que quieren es eso, ¿no es cierto? O sea, que todo esto se vaya, ¿no? Que se confunda, que se cambie para justamente poder de alguna forma dar por tierra con esto nuevo que hemos descubierto. Entonces, vemos acá estas dos posturas con respecto a un sueño, ¿no es cierto? El sueño del psicoanálisis. Y vemos como Freud, paso a paso, sin remontar vuelo, sino concretamente, a medida que la clínica, ¿no es cierto?, con los pacientes le va mostrando, él va dando paso a paso y va estableciendo diferentes hipótesis. Quiere ir sobre seguro, va con pies de plomo. Mientras que, o sea, porque ahí se denota toda esta pasión, esta pasión, este amor que tiene por el psicoanálisis, y es lo único que le interesa. Mientras que en el caso de Jung lo que tenemos es que él tiene un sueño, ¿no es cierto? Tiene un sueño, pero puede más en él toda la cuestión de lo que es el renombre, de lo que es lo que puedan decir, la fama que esto le puede traer, y en ese caso no va tan sobre un terreno tan firme, ¿no? Al punto de que transgrede la regla fundamental para el psicoanalista, que es justamente la ley de la abstinencia. O sea, el único campo, el único método que se permite dentro de lo que es el psicoanálisis, y por eso es el método riesgoso, digamos, es el de la palabra, la cura por la palabra. Es el único recurso que tenemos, porque justamente los psicoanalistas sabemos que es desde la palabra, en el devenir, en el despliegue de la palabra, es que va a emerger algo del orden de la subjetividad, algo del malestar que tiene ese sujeto. Y justamente Jung transgrede esta ley de la abstinencia al relacionarse con Sabina Spielrein. Pero bueno, ahora vamos a ir a una pausita, y en la segunda parte vamos a trabajar toda esta cuestión de Sabina y la relación y algunos ejes más que son interesantes de la relación Jung y Freud. Hasta luego.